Bueno, entonces voy a empezar compartiendo aquí la pantalla. Pantalla. Sí, ya está listo. Pero siempre empezábamos exactamente a la 1:10, ¿no? ¿O no? Para darle oportunidad a los... Bueno, mientras voy aquí preparando. Exacto, Está bien. sí, Sí. Xochitl, por favor. Y entonces el tema de coordenadas polares es un tema que propones para ver si lo tratamos posteriormente, ¿no? Así entendí. Así es. Ah, Así es. excelente. Entonces ahorita nada más lo pongo en contexto y y bueno, luego paso con lo que me Por lo que gustaría, tú ya... sí, lo haces con él. con lo que me gustaría Perfecto. aportarles hoy. Gracias. Entonces esperamos un minutito más, ¿verdad? Pues digo, nada más para cumplir Con el con la horario. regla que ya nos impusimos aquí. Sí, Pues yo, ya, yo muy bien. también pido, bueno, una disculpa por todos, Manuel, porque yo creo que estamos muy apresurados porque el viernes es nuestro último día para entregar calificaciones del primer periodo. Entonces yo creo que si ves que la participación no es la de cada jueves, pues es precisamente porque andamos en esos Sí, menesteres. sí, sí, entendemos. Gracias, Pati. Gracias. Gracias. Bueno, aprovecho y les pido Gracias. que, como siempre, que se anoten en el chat su nombre y el plantel. Y pues ya es la 1:11. Tú Muy dices, bien. Pues ya, Vamos a empezar. adelante. Sí. Gracias, maestra Xochitl. Muy bien. Bueno, ya les estoy compartiendo pantalla. No sé si ya se ve. Sí se ve. Ok. Bueno, este tema de coordenadas polares, a ver si lo puedo poner en prestación porque no me aparece a mí. Ya está. Es un tema del programa de Matemáticas 5 y de la unidad 5 que lo que nos propone es tomar un tema optativo. Entonces, uno de estos temas propuestos es el de las coordenadas polares. Entonces, el objetivo específico es, voy a quitar esto de aquí, perdón, si no, no veo. El alumno desarrollará habilidades de visualización, representación, abstracción y razonamiento a través del estudio de alguno de los temas propuestos para ampliar su cultura matemática y profundizar en el conocimiento y aplicación de la temática seleccionada por el profesor. Y bueno, ¿cómo sería que yo abordaría este tema, digamos, no? Bueno, de entrada, rescataría algunos conocimientos previos, como el manejo del plano cartesiano, el teorema de Pitágoras, las razones trigonométricas y las unidades de medidas de ángulos. Y pues haría una comparación entre el sistema de coordenadas cartesianas y el sistema de coordenadas polares, qué significan cada uno de los elementos de las parejas ordenadas en cada sistema, la correspondencia, digamos, entre los puntos y las parejas ordenadas. Este tema, o para este tema optativo, se tienen 10 horas planificadas, digamos, en el programa de estudios. Sin embargo, muchas veces, pues creo que llegamos muy apresurados ya a esta última unidad porque, pues como sabemos, los programas son muy ambiciosos, ¿no? Bueno, y bueno, más o menos cómo sería este abordaje, ¿no? del tema. Pues lo primero sería localizar puntos en las coordenadas polares, deducir la relación entre las parejas ordenadas, y convertir puntos de coordenadas polares a coordenadas cartesianas, perdón, y viceversa. Y bueno, el uso de un software de gráfica dinámica para analizar las gráficas de las funciones polares, ¿no? Bueno, entonces tengo que cambiar de pantalla aquí, pero déjenme ver porque me parece que no puse la correcta. Bueno, ¿con qué tipo de apoyo realizaría esto? Pues bueno, como les digo, con un software de geometría dinámica, como es GeoGebra, para ir analizando la relación entre una y otra coordenadas, ¿no? Y
pues posiblemente, si nos diera tiempo, pues trabajar algunas de las propiedades de algunas gráficas, de las más significativas, de qué manera puede ir, digamos, cambiando estas gráficas. En este caso es una rosa, ¿no? Bueno, pues básicamente esto sería en cuanto a el tema de coordenadas polares para ponerlo en contexto, ¿ok? Entonces, pero ese pues lo dejo por allí pendiente, ¿no? Entonces, las sugerencias de trabajo del programa son promover aprendizajes significativos en contextos reales, atractivos para los estudiantes, que aborden temas relevantes de la época, como la innovación, la tecnología, el desarrollo económico, etcétera. Y lo que a mí me interesaría principalmente es alguna actividad detonadora acá, ¿ok? Pues bueno. ¿Qué te interesaría que no escuché lo último? Alguna actividad detonadora para este tema, okay, principalmente, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ¿Nos compartes eso, claro, para claro que que lo sí. revisemos después, sí? Sí, claro que sí. Gracias. Esta presentación se las comparto. Gracias. Y bueno, entonces ya me pasaría a lo que les quería compartir hoy. Y que tiene mucho que ver con lo que trabajó la maestra, me parece que fue la maestra Gabriela la semana pasada, hace 15 días, ¿no? En la sesión pasada, sobre lo que dice la historia con respecto a las ecuaciones y las funciones, ¿no? Entonces, sobre digamos, sobre el mismo tema del álgebra, y para ahondar y trabajarlo de otra manera, es que quiero proponer este tema que es el de los usos de la variable, que bueno, básicamente ahorita es el modelo 3B, y ahorita les voy a platicar justamente sobre eso. El contenido pues es abordar cuáles son las problemáticas generales en el aprendizaje del álgebra, y luego voy a trabajar un poquito sobre el modelo 3V. Y bueno, pues como sabemos, el aprendizaje del álgebra tiene, pues, presenta muchas problemáticas, ¿no? Y bueno, es muy importante para todas las matemáticas avanzadas. Bueno, entonces, como una forma, digamos, de abordar estas problemáticas y subsanar un poco los altos índices de reprobación, pues creo que es importante tener presente que las problemáticas que encierra el aprendizaje del álgebra pues nos ayudan a considerar estrategias que les van a permitir a los estudiantes enfrentarse a sus errores, contrastarlos con procesos y con conceptos correctos, reflexionar y hacerse conscientes de su propio aprendizaje. Entonces, bueno, ¿cuáles son algunas de las problemáticas en el estudio del álgebra? Tenemos, por ejemplo, las generalizaciones erróneas, que están muy documentadas, la presencia de mecanismos inhibitorios, y ahorita los voy a ir platicando, obstrucciones provenientes de anteponer la semántica a la sintaxis en la resolución de problemas principalmente denunciados, y algunas problemáticas derivadas de la transición de la aritmética al álgebra, que, bueno, está también documentado, se lo dejo todas las referencias, que muchas veces estos problemas no solamente se dan cuando los chicos están justamente haciendo esta transición de la aritmética al álgebra, sino que se van arrastrando hasta pues estudios posteriores y incluso a nivel universitario. Entonces, bueno, con respecto a las generalizaciones erróneas, algunas de las más comunes, digamos, es como esta que les presento acá. A la hora de elevar un binomio al cuadrado, pues es común que los chicos simplemente eleven al cuadrado cada uno de los elementos, ¿no? del binomio. Otra de las situaciones
a las que personalmente me he enfrentado mucho, es a esta cuestión de, pues del propio manejo del lenguaje de nosotros como profesores, que de pronto les decimos, bueno, si está, para resolver una ecuación, ¿no? Si está dividiendo, lo pasas multiplicando, y entonces el chico cuando ve una ecuación de este tipo, pues puede generalizar erróneamente, llevando este 2 que está dividiendo a multiplicar, ¿no? En el otro lado de la ecuación, ¿no? Porque pues si está dividiendo, pasa multiplicando, ¿no? Entonces, este tipo de generalizaciones y muchas otras, pues es uno de los problemas a los que nos enfrentamos en el estudio del álgebra. Entonces, digamos que hacer consciente este tipo de problemas con los estudiantes, pues nos puede llevar a generar una reflexión que ayude a subsanarla, ¿no? Otro es la presencia de mecanismos inhibitorios. Muchas veces los chicos saben resolver algunos, algunos tipos de procesos o conocen, digamos, cómo resolver ciertos problemas. Sin embargo, cuando se les agrega la presencia de, por ejemplo, radicales, operaciones con fracciones, entonces pareciera que ya los procesos que dominan, pues los olvidan, ¿no? Como que les inhibe este tipo de situaciones o de operaciones dentro de un problema que ya dominan. Entonces, es importante tener en cuenta, pues digamos que si nuestros estudiantes están resolviendo ecuaciones con números enteros y ya los dominan, bueno, pues vamos a trabajar ahora con otro tipo de números pues para ver de qué forma ellos lo van reflexionando y de qué manera lo van resolviendo y abordando para, digamos que para, ahora sí, generalizar los conocimientos que ya tienen, ¿no? Entonces, bueno, otros de los mecanismos de cuestiones inhibitorias, ¿no? A veces, cuando los chicos tienen un problema contextual, pues se les presenta que deben traducirlo a un lenguaje algebraico, y muchas veces esa traducción es muy directa. Sin embargo, cuando ya implica algún tipo de reflexión o de relación que no es tan directa, pues de pronto, digamos que ya no les es tan fácil abordarlo, ¿no? De pronto regresa, ¿no? A un lenguaje más concreto como el algebraico pues para no tener que enfrentar, ¿no? Este tipo de relaciones entre variables o entre condiciones, ¿no? Muchas veces también tenemos resultados intermedios que no responden del todo el problema, ¿no? De pronto, por ejemplo, encontrar el área de alguna figura es parte de la resolución del problema. Sin embargo, ellos llegan a un resultado y ese resultado sienten que tiene que ser la solución, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a la presencia de mecanismos inhibitorios. También tenemos obstrucciones provenientes de anteponer la semántica a la sintaxis y viceversa. Muchas veces cuando los chicos están tratando de resolver un problema, pues digamos que prefieren no llevar este problema a un lenguaje algebraico. Entonces se aferran, se centran en resolverlo mediante, digamos que el entorno en el que se sienten seguros, que podría ser la aritmética, ¿no? Entonces empiezan a tratar de resolverlo de esa manera, aunque muchas veces pues no les es posible. Sin embargo, esa centración en tratar de resolver mediante un método pues aritmético, puede ser una problemática, ¿no? Una obstrucción.
Sin embargo, a veces también es lo contrario. Hay chicos que en cuanto ven una problemática que se les está presentando, de inmediato tratan de plantear una ecuación, aunque no sea el planteamiento adecuado, ¿no? Y bueno, esas son algunas de las problemáticas con respecto a esta centración, ya sea en la semántica o en la sintaxis, ¿no? Y bueno, con respecto a las problemáticas derivadas de la transición de la aritmética al álgebra, pues también tenemos varias, ¿no? Kieran y Jagen, en un artículo publicado en 1989, nos presentan estas 4 problemáticas cuando estamos trabajando una transición de la aritmética al álgebra. Y una de ellas es, por ejemplo, el uso del signo igual. Cuando los chicos trabajan en aritmética, el símbolo de igual se presenta como una señal para hacer algo. Separa unas operaciones de un resultado. Sin embargo, cuando ya trabajan en el álgebra, este símbolo ya no es un separador como tal de una señal de hacer algo todo el tiempo. Este símbolo puede ser un símbolo de equivalencia, puede ser un símbolo de identidad o de definición. Y ahorita vamos a ver de qué manera se aborda esto, ¿no? Entonces, aquí les pongo un ejemplito, ¿no? También de eso. Esto es en cuanto al signo de igual. Otro de las problemáticas en este sentido es la concatenación. Cuando se trabaja en aritmética, por lo general la concatenación significa suma, ¿no? Nosotros decimos, bueno, el número 28 significa pues 20 más 8, ¿no? 2 decenas más 8 unidades. 3 y un tercio significa 3 enteros más un tercio. Sin embargo, en el álgebra, la concatenación significa multiplicación. Entonces, cuando los chicos tienen que representar 4 por A, por ejemplo, pues tienen que concatenar esos 2 símbolos y entonces tienen que representarlos como 4A y eventualmente esto les implica un cambio de paradigma, ¿no? En el mismo artículo que les dije de Filloy y Kieran, presentan este problema que incluso con estudiantes más avanzados llegan a presentarse situaciones como estas que están acá para representar el área de este rectángulo, ¿no? El poner 5B2, 10B o B más 10, ¿no? Bueno, entonces esto es con respecto a la concatenación de símbolos. Otra de las situaciones o de las problemáticas derivadas de esta transición de la aritmética al álgebra son los métodos y procedimientos para la resolución de problemas, específicamente para la resolución de problemas contextuales que les llamamos nosotros o de enunciado, ¿no? Entonces, en la aritmética, a la hora de resolver un problema, no existe, o puede no existir más bien, formalidad, ¿no? En un método de resolución, el chico reflexiona, realiza algunas operaciones que pueden ser incluso no muy ordenadas, ¿no? Y presenta un resultado. Sin embargo, en el álgebra ya tiene una necesidad de, en cierta forma, formalizar un método, ¿no? O el método de resolución. Simplemente la representación matemática, la representación algebraica, pues ya les implica formalizar. Entonces, esta es otra problemática. Y finalmente, la interpretación de las variables. En aritmética, el acercamiento a las letras se puede dar en contextos como igualdades como esta, ¿no? 10 milímetros es igual a 1 centímetro. Y las letras acá, pues, son etiquetas.
Sin embargo, en el álgebra, pues ya se presentan más usos de las variables o de las letras. Entonces, justamente sobre esto, sobre los diversos usos de la variable, es que pues voy a platicarles ahorita. El modelo 3V, que fue presentado por Ursini, Escareño y Montes en un libro, se basa en la posibilidad de estos tres usos de la variable y que muchas veces como profesores pues llegamos a obviar, ¿no? Uno, pues yo creo que a lo largo pues del aprendizaje de la matemática, pues va interiorizando estos tres usos de la variable y bueno, ya no implican más problemáticas. Sin embargo, para un chico que está empezando el aprendizaje de la álgebra o que no tiene esas bases suficientes, pues va a representar un problema muy serio, ¿no? A la hora de trabajar con las variables. Entonces, bueno, vamos a empezar con esta parte de la variable como incógnita. Bueno, como les digo, son tres usos en particular. Es la variable como incógnita, la variable como número general y la variable como relación funcional. Y lo que propone el modelo 3V es que cada uno de estos usos se debe, digamos que, interiorizar en los chicos desde diferentes perspectivas. Entonces, digamos que la más común para nosotros y para los estudiantes es ver la variable como una incógnita. Entonces, ¿qué implica reconocer o conceptualizar la variable como una incógnita? En primer lugar, pues reconocer e identificar en un problema la existencia de algo desconocido que se puede determinar. Y bueno, por acá les pongo un problemita, ¿no? Hallar las dimensiones de un rectángulo sabiendo que su perímetro es igual a 110 unidades y que su lado más largo mide 8 unidades más que el lado más corto. Entonces, bueno, digamos que conceptualizar la variable como incógnita implica identificar que en un problema como este, pues se puede encontrar uno o varios valores desconocidos y que pueden, pues finalmente, representarse de manera simbólica, ¿no? Ese sería uno de los elementos. Otro de los elementos es interpretar la variable simbólica que aparece en una ecuación como un ente que puede tomar valores específicos. Y bueno, acá es importante mencionar que muchas veces los estudiantes, y bueno, a mí en particular sí me ha pasado, que les presento ecuaciones, digamos, como esta primera, ¿no? Y entonces les pregunto que cuántos valores puede tomar la letra y me llegan a responder, digamos que el número de veces que ven la incógnita dentro de la ecuación, ¿no? Y bueno, a esto se le conoce como polisemia, ¿no? de la variable. Los chicos le dan valores diferentes a cada una de las veces que aparece la variable, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay dos ejemplos de, digamos, de ecuaciones en donde los chicos tendrían que ser conscientes de que la variable puede tomar un solo valor y que eso implica que se está tratando la variable como una incógnita. Otro de los elementos para la conceptualización de la variable como incógnita es sustituir el valor o los valores de la variable que hacen que la ecuación sea verdadera. Y esto implica no solamente la validación de los resultados de una ecuación cuando los chicos la resuelven, sino que, bueno, que sin embargo, pues muchas veces la omitimos, ¿no? Y de pronto queda por ahí un poco flojo, ¿no? Este concepto de solución de la ecuación. Entonces, no solamente la validación
sino de pronto, por ejemplo, como en este ejercicio, dada una ecuación, probar si las tríadas son soluciones de la ecuación. ¿Por qué este tipo de, digamos, de ejercicios? Pues porque se ha visto que cuando se le da una serie de, digamos, de posibles respuestas de una ecuación de primer grado con una incógnita a los chicos, o se les pregunta si un cierto valor es solución en lugar de validarlo eh, o sustituirlo, evaluarlo, lo resuelven la ecuación, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, esta parte de la variable como incógnita. Además, bueno, determinar la incógnita que aparece en ecuaciones o problemas, llevando a cabo las operaciones algebraicas o aritméticas necesarias. Esto pues básicamente es la resolución de ecuaciones y pues es el manejo, ¿no? Digamos que la transformación de una ecuación a partir de operaciones algebraicas para lograr su resolución. Otro de los elementos es identificar la incógnita en una situación específica y representarla simbólicamente en una ecuación. Y aquí, bueno, ya básicamente es esta transformación de lo que llamamos lenguaje natural a el lenguaje algebraico de un problema, ¿no? Que se les presenta a los estudiantes. Y para eso, pues es importante el trabajo con métodos o estrategias que permitan transformar digamos que ese enunciado en una ecuación y que, pues bueno, cuando nosotros vemos este tipo de problemáticas, pues ya nos resultan tan evidentes que muchas veces obviamos este análisis que es muy importante para los estudiantes y que, pues bueno, incluso podemos tomar algún método como el método cartesiano para poder llegar al planteamiento de, digamos que de algunas problemáticas o la modelación de algunas problemáticas en forma algebraica. Bueno, esto es en cuanto a la variable como incógnita. Ahora, cuando hablamos de la variable como número general, ¿qué implicaciones tenemos que tener para que los chicos conceptualicen la variable de esta manera como número general? En primer lugar, bueno, reconocer patrones y reglas en secuencias numéricas y en familias de problemas. Entonces, cuando nosotros planteamos a los estudiantes, digamos que estos problemas de sucesiones, lo que hacemos es encontrar este patrón que va a funcionar como un número general, o que la variable en estos casos va a funcionar como un número general. Entonces, bueno, esta parte es importante para que ellos puedan diferenciar el uso de la variable en una ecuación en la cual implica que lo que se tiene es una incógnita con este tipo de variables en las que digamos que el valor puede ser cualquier número, ¿no? Entonces, bueno, en estos casos, bueno, el igual nos va a funcionar como un símbolo de identidad. En el caso de la variable como incógnita, pues estamos hablando de que el igual se va a interpretar como una equivalencia. Sin embargo, en estos casos sería más bien como una identidad. La variable como número general, pues nos va a representar reglas, ¿no? Reglas principalmente que los chicos van a seguir. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Interpretar la variable simbólica como un ente que puede tomar cualquier valor, ¿no? Cuando nosotros hablamos digamos, de las leyes de los exponentes, ¿no? Tenemos que hacer esta diferenciación entre la variable como incógnita a la variable cuando la presentamos en una ley o en una regla, ¿no? Entonces tenemos
digamos que este ejemplo. Y otro de los elementos sería interpretar la variable simbólica como un objeto indeterminado que se puede operar, ¿ok? Nosotros podemos trabajar sobre expresiones algebraicas que no son ecuaciones, que no son funciones y que, sin embargo, podemos hacer operaciones con ellas, como en este caso, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos reducir términos semejantes, estamos operando, sin embargo, esto no, no necesariamente tiene que representar una ecuación o una función. Otro de los elementos importantes a considerar para conceptualizar la variable como número general sería manipular el símbolo para simplificar o desarrollar expresiones algebraicas. Es decir, esto está relacionado con el anterior. Los chicos deben poder reconocer que pueden manipularlas y deben también hacer esta manipulación, ¿no? Entonces, bueno, acá está un ejemplo de, digamos, de alguna operación que ellos pudieran desarrollar para trabajar esta parte de número general. La última de los usos, o el último de los usos de la variable, es la variable como relación funcional. Y bueno, en general, en este caso, el signo de igual se interpreta como una definición. Entonces, ¿cuáles serían algunos elementos para conceptualizar la variable como una relación funcional? Uno de ellos sería reconocer la correspondencia entre cantidades en sus diferentes representaciones, ya sea como tablas, gráficas, un problema verbal o una expresión analítica. En este caso les estoy presentando aquí un ejemplo que tiene que ver con una tabla, ¿no? Entonces, se les presenta digamos que una situación y una tabla, y a partir de los valores de esa tabla, los chicos tienen que encontrar cuál es la relación para poder responder con respecto a una de las variables, ¿no? Entonces, es identificar esta correspondencia entre cantidades, ¿no? Para ubicar la variable como una relación funcional. Otro sería determinar los valores de la variable dependiente cuando se conocen los valores de la variable independiente, ¿no? Y bueno, en este caso también les planteo aquí digamos que un ejemplo que sería este contexto de que la representación entre grados Celsius y grados Fahrenheit, y se pregunta, ¿no? ¿Cuál sería el incremento en grados Fahrenheit equivalente a un incremento de 10 grados Celsius? Entonces, pues aquí lo que se está, digamos que pidiendo es determinar el valor de la variable dependiente dado el valor de la variable independiente. Y bueno, el caso contrario, también determinar los valores de la variable independiente cuando se conocen los de la variable dependiente. Entonces, bueno, aquí les presento dos ejemplos específicos de este caso. Encontrar el valor faltante, en este caso, de la X, y otro que tiene que ver con un poco más digamos que la ecuación de la recta, y aquí pues está preguntando en primera instancia si dos puntos pertenecen a esa recta, y posteriormente cuál es el valor, bueno, si el valor de Y es 1, pues cuál sería el correspondiente valor de X. Otro de los elementos para trabajar con la relación funcional, conceptualizar la variable en este sentido, sería reconocer la variación conjunta de las variables que intervienen en una relación en cualquiera de las formas de representación. De nuevo, una tabla, una gráfica, un planteamiento en lenguaje natural, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, la pregunta es cuál es la pendiente de la recta que pasa por estos puntos, ¿no? Entonces, pues aquí estamos, digamos que relacionando, ¿no? La variación entre
la variación conjunta, ¿no? Entre las variables. Y bueno, otro de los elementos es expresar una relación funcional de manera tabular, gráfica o analítica a partir de los datos de un problema. Y bueno, de nuevo acá se les presenta un problema en lenguaje natural a los chicos y se les pide realizar una gráfica en donde se relacione, en este caso, bueno, el problema es una piscina tiene una cierta cantidad inicial de agua y luego comienza a llenarse de tal forma que el nivel del agua aumenta a una tasa de 6 centímetros por minuto. Después de 20 minutos, el nivel del agua es de 220 centímetros y se les pide que grafiquen la relación entre el nivel del agua y el tiempo. Luego tenemos que determinar los intervalos de variación de una de las variables cuando se conocen los de la otra. Y bueno, este problema lo saqué de un artículo en el que precisamente se trabajan estos usos de la variable. Y aunque bueno, lo puse en esta parte de la relación funcional, aquí es importante notar que hay problemas, o en muchos de los problemas, digamos que se combinan todos estos usos de la variable. Por ejemplo, en este caso, que dice, para cuáles valores de la letra X, el área del siguiente rectángulo varía entre 168 y 288, y si el valor de X aumenta o decrece, ¿qué pasa con el área, ¿no? Entonces, de entrada, revisando este problema, pues tendríamos en primer lugar, digamos que para encontrar esta relación relación funcional como tal del área, tendríamos que tomar la expresión x más 3 al cuadrado como un número general, ¿no? Y una vez que está planteado como un número general, pues hay que manipularlo como tal, como un número general, para encontrar una expresión. Luego, pues obviamente como lo que nos están pidiendo es el valor de la X bajo ciertas condiciones, pues tenemos que tratar a la X como una incógnita también, como una cantidad desconocida. Y bueno, entonces, dado que tenemos, digamos que los valores del intervalo, pues entonces tendríamos que tener esa X o considerar esa X en una relación funcional. Y bueno, para poder determinar los intervalos, ¿no? Entonces, como podemos notar, muchas veces estos usos de la variable se combinan, pero no es así todo el tiempo. Y bueno, lo principal, digamos, es que digamos que los chicos no lleguen a tener esta confusión. Yo no sé si a ustedes les ha ocurrido esto, pero digamos, a mí me ha pasado que estoy trabajando, digamos, con operaciones de monomios o de polinomios, y los chicos quieren encontrar el valor de las variables, ¿no? Es decir, se centran en alguno de los usos de la variable y siempre quieren trabajar las variables de esa manera. Entonces, hacer, digamos, hacer evidente que las variables no siempre significan lo mismo, que el signo de igual no siempre significa lo mismo, es importante para que ellos puedan tener digamos, esta conceptualización de una forma, pues, más adecuada, ¿no? Y puedan incluso, pues, de pronto pasar de una relación funcional a trabajar una ecuación digamos que con plena conciencia de qué es lo que están haciendo, ¿no? Bueno, pues básicamente eso es lo que tiene que ver con el modelo 3V.
del trabajo o del uso de las variables. Quería irme de nuevo acá al principio. Déjenme ver si me puedo ir por allá al principio, pero bueno, básicamente eso es todo lo que quería platicarles con respecto a el uso de las variables y como una forma de complementar lo que se trabajó la semana pasada. Entonces, muchas gracias, maestra Xochitl. voy a ir. Okay. ¿Hay algún comentario? ¿Alguna pregunta o comentario que quieran hacer? Sí, yo quisiera hacer algunos comentarios. Adelante, Paco. Nada más que, no seamos muy extensos. nada más que nos podamos ver. Sí, sí, ya voy a salir de aquí. ¿Hasta arriba? Déjenme ver. Hasta arriba dice salir de la pantalla completa. Sí, listo, Okay. ya está. Sí. A ver, hace ya muchos años, Sonia Ursini me dio a leer su libro y me pidió que participara en la presentación de su libro, en una de las presentaciones que hizo del libro. Lo leí y déjame decirte que francamente no me gustó mucho. Y entonces me fue un poco difícil participar en una presentación porque tú sabes eso de la diplomacia cuando una amiga te invita a presentar el libro que no te gusta, ¿no? Entonces me costó mucho trabajo. Pero le veo un problema a la idea de Sonia y sus compañeros, que creo que están confundiendo variable con letra. Sí. La letra se usa para muchas cosas, pero cuando uno usa una letra en una ecuación, eso no es una incógnita. Perdón, no es una variable, es una incógnita. Una incógnita. Porque no varía. O sea, uno tiene que encontrar el número que satisface, pero ese es 1. O bueno, 2 si es cuadrática o más, ¿no? Pero no es algo que varíe, no es una variable. Es un número que uno busca, ¿no? Cuando uno usa letras, por ejemplo, en ax cuadrada más bx más c igual a 0, la a, la b y la c no son variables, son parámetros. Y la x no es una variable, sino es una incógnita. Entonces, si en ese libro Sonia le hubiera puesto los 3 usos de las letras, que yo creo que hay más, creo que el libro sería muy, muy bueno. Pero yo creo que es un error decir que una incógnita es variable o que un parámetro es variable. Sí, completamente de acuerdo. Entonces, creo que, bueno, eso es lo que quería decir, ¿no? Bueno, gracias, Paco. Deberían ser los usos de las letras. Gracias, Paco. Sí. Yo te quiero hacer también un comentario rapidísimo, pero no sé si hay alguien de los asistentes que desea intervenir. A mí me gustaría comentar algo. Por favor, Hugo. Gracias, Manuel. Justamente con lo que dice Paco, me pareció muy interesante la precisión al respecto de lo de la variable, por distinguirla de una letra o de una literal. Y en ese aspecto es que me pareció muy interesante la presentación de la maestra Xochitl, porque es la confusión que de origen es la que tienen los alumnos, ¿no? Y es con la que tenemos que batallar. Los alumnos, a todo lo que vean dentro de matemáticas y que vean una literal, le llaman variable, o le llaman incógnita, o le llaman literal, y no alcanzan a distinguir estas diferencias, ¿no? Entonces, pues eso solamente era la precisión, ¿no? Por eso me parece muy interesante el trabajo,
como que es visto desde la perspectiva de alguien que está aprendiendo matemáticas y que todavía no termina de distinguir cómo llamarle a cada una de las letras que son utilizadas dentro del ámbito matemático. Entonces, por eso era nada más esa precisión. En ese sentido, me gustó mucho, aunque le llamaran variables, pero efectivamente no son variables, son literales o son letras. Pero es como la están interpretando los alumnos, que es con los que estamos trabajando nosotros en el bachillerato y que pues luego así se siguen hasta facultad. Entonces nada más era por hacer esa precisión. Gracias, profesor Hugo. Sí, ¿Algún otro más? Una más y para que me den chance de eh, decir. perdón, nada más Ajá. para comentar lo que nos mencionaba el maestro Struck. Este, sí, justamente cuando estaba revisando o re-revisando toda esta información, este, tuve esta inquietud, ¿no? Y en algún momento consideré llamarle así como literal, ¿no? En lugar de como variable. Sin embargo, como el método, pues es ese, pues no quise, digamos eh, que tratarlo de otra manera que variable por esa situación, ¿no? Porque pues es el método 3V, que son los 3 usos de la variable, pero sí no hice esa observación que muchas gracias que hizo el maestro Struck. Efectivamente, pues no es preciso, ¿no? El hablar de variable en estos casos, ¿no? Incluso eh, cuando se habla de que 10 milímetros es igual a 1 centímetro, pues se está trabajando como si fuera variable y pues no, y en realidad, pues básicamente son letras que implican una etiqueta, ¿no? Una etiqueta de- para estos números, ¿no? Sí, Bueno, muchas gracias, doctor. gracias, Ochi. ¿Alguno más? Una más para que le demos chance a Tania, porque nos queda ya casi una media hora. Bueno, no, mira, comentario rapidísimo al respecto es que yo creo que lo que tenemos que enfatizar más, ¿sí? Es el darle un carácter, digamos, una visión integrada a esa cuestión. Sí, ese problema del uso de las diversas que pusiste tú, lo único que son diferentes contextos, diferentes preguntas del mismo concepto. Uh-huh. Por ejemplo, cuando tú buscas la incógnita, pues lo que estás buscando simplemente es el valor de una función, cuando lo tomas como incógnita, nada más para dar rápidamente, como cuando dices, la incógnita, pues no, lo único que estás haciendo es encontrar un valor donde f vale tanto, digamos, una x donde f vale tanto. Es decir, el contexto es la relación funcional y dentro de ese contexto es que debemos plantear todos esos problemas que tú planteaste, ¿sí? Están dentro de eso. Entonces, eso es lo que debemos enfatizar para que el alumno vea todo integrado, no vea cosas, porque si las empieza a ver efectivamente separadas, y en unos problemas le dices que es variable, en otro que es no sé qué, etcétera, y todo está despegado, entonces parecería un diccionario, ¿sí? Ajá. Y no hay una congruencia entre una cosa y otra. Entonces yo creo que el problema más bien va, y eso es problema de nosotros como profesores, de tratar de ver todo eso como diferentes instancias de una misma cuestión. Y Sí, que lo podemos seguir no trabajando, segmentar, ¿no? platicando. Exacto. Sí, porque Y por lo general segmentamos los sí, temas como si fueran independientes, en lugar de exacto. generar Y es el mismo problema que cuando dicen la ecuación o la función. Exactamente lo mismo. Pues. Nada más que yo me perdí ese día y no pude comentar nada. Pero creo que vale la pena seguir platicando sobre esto. Muchas gracias, Xochitl. Uh-huh. Sí, gracias a ustedes. Bueno, pues entonces, si quiere, Tania, por favor, porque ya te Sí, dejamos media hora nada más también. sí, está bien, Manuel. A ver, déjame comparto pantalla. Ya la tenía por aquí. Creo que sí ya se ve, ¿verdad? Sí, no, lo puedes poner en presentación si quieres. Ya. Ok.
Bueno, bueno, la plática o lo que me tocó a mí, digamos, participar, y no, bueno, creo que no es ni siquiera que me haya tocado, sino que yo quise más bien participar en esta parte, fue justo sobre la transición del bachillerato a la licenciatura, que según yo recuerdo también había salido como uno de los temas que habían propuesto los profesores, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues yo quería retomar este tema y más bien como presentarles una propuesta de unos talleres que justo son lo que hemos venido trabajando y que van mucho en la intención de abordar la problemática de la transición, sí, las dificultades que se presentan en la transición del bachillerato a la licenciatura, ¿no? Entonces, bueno, pues quería yo partir del hecho de que pues todos sabemos que pues, constantemente nos estamos enfrentando a múltiples cambios y pues algunos pueden ser que sean pequeños y a lo mejor no nos causan mayor problemática o pasan un poco desapercibidos, pero muchos otros creo que son bastante fuertes y implican poner en marcha una serie de capacidades que ya hayamos adquirido previamente o bien que nos exigen desarrollar algunas otras de tal manera que nos podamos adaptar mejor a este cambio, ¿no? Creo yo que la mayoría de nosotros como profesores hemos escuchado o tendemos como a decir que la culpa de que los alumnos lleguen mal a un nivel es de los profesores de los niveles inferiores, ¿no? Que las carencias de ellos pues se debe a que los profesores de antes no enseñaron lo que debían haber enseñado. Pero me parece que justo ahí es como parte de la problemática con la que empezamos, porque no se generan los espacios pues de comunicación que nos favorezcan intercambiar ideas y necesidades que tenemos en ambos lados, ¿no? Y así entonces creo que justo esto que se está haciendo por parte de, bueno, que empezó el SUMEM y con Manuel y este seminario, pues es que podamos intercambiar nuestras ideas y nuestras inquietudes y empezar a abrir como este diálogo. Entonces, de esa manera, pues creo que también podemos decir en general que la mayoría concebimos que la transición es complicada, pero además porque tiene es multifactorial, ¿no? Su problemática es multifactorial y entre ella, pues tenemos, ahí no sé si se está cambiando. No está cambiando. Ya. ¿Ya se cambió o no? Sí, es el modo presentación. Modo presentación en la primera pantalla. Es que ya estoy cambiando y no veo que se cambie. No está cambiando. ¿No? Ahí está ya, ¿no? Bueno, ajá. en las investigaciones que se han hecho sobre justo esta problemática de transición, pues se han visto que algunos de los factores más importantes, pues está el entorno familiar, cuestiones que tienen que ver con las características personales de los estudiantes, y qué tan comprometidos están ellos al iniciar con la carrera, y esto tiene mucho que ver con el hecho de ingresar a una carrera que fue la que pidieron como primera opción, o que ingresaron a una carrera que no querían, o que era la segunda opción, y en algunos casos hasta la última. Y qué tanto tienen ellos la intención de finalizar sus estudios, ¿no? Por una parte también está muy marcada la importancia de las interacciones que se generan en los primeros, por ejemplo, en la universidad en los primeros semestres, sobre todo si estas interacciones son positivas, pues van a tener un impacto favorable para los alumnos para que permanezcan en la licenciatura, mientras que si son negativas, pues tienden a abandonar los estudios, ¿no? Y finalmente, y que creo que es en el punto que me gustaría enfocarme un poco más, es en lo relacionado con los antecedentes académicos previos. En este sentido, se ha observado también que los alumnos que han tenido o que tienen un bajo rendimiento o tuvieron un bajo rendimiento en el bachillerato, pues tienden a tener una mayor dificultad en su ingreso a la licenciatura. Cuando yo estaba leyendo justamente sobre estas problemáticas planteadas para la transición, yo me quedaba planteando que
en estos artículos se menciona que, bueno, si tuvieran un bajo rendimiento en bachillerato, es más probable que tengan un bajo rendimiento en licenciatura. Y yo digo, sí, pero por ejemplo, si observamos nuestros alumnos de prepas o CCHs, aquellos que van a área 1, pues en general son alumnos que tienen, podríamos compararlos y decir, un buen rendimiento en comparación con otros alumnos que a lo mejor son de otra área, ¿no? O que creemos que justo porque están en área 1, pues son alumnos que tienen una mejor formación. Y el problema es que cuando llegan a la licenciatura, de todos modos tenemos un fuerte problema cuando ellos ingresan, porque no termina tampoco de cuajar su ingreso a la licenciatura, ¿no? Y no importa, o sea, a lo mejor en mi experiencia estoy hablando más en alumnos que ingresan a matemáticas, pero podría pensar en los alumnos que ingresan a ingeniería y a otras carreras, y al final de cuentas también tienen esta misma problemática. Entonces, me parece que entonces esta problemática en el aspecto de antecedentes académicos previos tiene mucho que ver con qué se ha hecho durante el bachillerato y qué se espera que se haga en la licenciatura, ¿no? Entonces, bueno, entonces déjenme... Bueno, entonces, siendo así, lo que yo me planteo primero es, bueno, entonces, ¿qué es lo que quisiéramos o cómo quisiéramos que llegaran nuestros alumnos a la licenciatura, ¿no? Y me parece entonces que lo importante para, pues ya cuando vamos avanzando de niveles, y creo no nada más cuando avanzamos de niveles, sino en todo momento, en realidad no es cuánto los alumnos van recordando o cuánto han memorizado de matemáticas, o cuántos conceptos nos pueden repetir de principio a fin, o los procesos, ¿no? Los algoritmos que se hayan aprendido ya de memoria, sino más bien cómo los utilizan y cómo se les ocurre que podrían aplicarlos para resolver algún problema, ¿no? O alguna situación. Entonces, a mi parecer, lo que se vuelve más importante, pues van a ser las actitudes que ellos tienen respecto a las matemáticas, en realidad. O sea, no tanto los conceptos que manejan, sino la actitud que tienen respecto de ellas y el quehacer que se hace en las mismas. Entonces, pues yo creo que lo que buscamos es que los alumnos, bueno, más bien creo lo que quisiéramos es que lleguen con muchas inquietudes. Por un lado, con la inquietud por descubrir, por explorar. Me parece que algo fundamental sería que lleguen con la idea de cuestionar todo, como con el gusto de pensar y argumentar cómo se está siguiendo el razonamiento, que pudieran sacar conjeturas y que de ahí entonces viniera el deseo pues de querer argumentar y justificar, ¿no? Entonces, de esta manera, pues quisiéramos que los alumnos quieran resolver los problemas. Y cuando hablo de querer, entonces más bien me estoy refiriendo no a que quieran en el sentido de, ay, hoy quiero resolver un problema, sino más bien que el problema les cause, los deje intrigados, ¿no? Por ese cuestionamiento. Que sea tal el interés de lo que se les está planteando, que sea atractivo y que sea suficientemente interesante como para que entonces, a pesar de las dificultades que se les van a presentar en el momento de resolver algún problema, los alumnos realmente decidan, lo voy a poner así como en términos de permanecer y seguir intentando dar una solución, ¿no? al problema. Es decir, que haya un compromiso, me parece, con la intención de querer resolver algo. Entonces, todo esto que estoy diciendo más bien tiene que ver con actitudes y por lo tanto no tiene que ver en sí como con el contenido en general del programa, ¿no? de matemáticas. Entonces, me parece que tendríamos que empezar a abordar este lado de la actitud que generamos en los alumnos. Por ahí me acuerdo que creo que fue la sesión pasada que hablábamos de... Bueno, no sé, en algún lado estábamos platicando sobre la parte como de emocional, creo que lo estábamos platicando en el seminario,
Pero me parece pues que no es tanto que lo que yo estoy planteando no es enfocarme en la parte emocional, sino más bien en la idea de que los alumnos vivan lo que es hacer matemáticas y que de ahí partamos para que entonces esa transición no sea como tan tortuosa como al final termina siendo, ¿no? Entonces, para esto, pues con esta finalidad es que pues estamos generando los talleres para el desarrollo de habilidades matemáticas que tienen la intención justamente de que los alumnos trabajen toda esta parte que les decía de razonar, de analizar, de plantear el problema, de proponer diferentes formas de resolverlo o de cuestionarse a sí mismos, de la posibilidad de equivocarse, regresar y volver a intentarlo, lo cual creo que es lo que va a generar al final toda esta capacidad de poder ingresar a la licenciatura y solventar las dificultades que van a tener en la misma, ¿no? Bueno, entonces estos talleres, les platico que ya tuvimos la oportunidad de implementarlos pues una primera vez como fase piloto en la Prepa 4 justamente. Y bueno, nuestro primer objetivo es justamente apoyar en el aprendizaje de los alumnos, ¿no? Y con esto entonces pues empezamos a trabajar en el seminario sobre enseñanza de las matemáticas, haciendo las actividades que nos permitieran llevar a cabo los talleres y bueno, les decía, los implementamos en Prepa 4 al final. Lo que hicimos fue hacer 15 talleres en aquella ocasión y los implementamos con 3 grupos de entre 25 a 30 alumnos. En cada uno de esos grupos asistió a 5 talleres distintos, entonces no hubo un grupo completo que asistiera a los 15, sino más bien sí estuvimos ahí 3 para 5 talleres, ¿no? Les platico rápido la metodología que seguimos y de dónde voy a partir entonces. Hay por ahí un artículo que se llama El problema de aprender a enseñar, que es de Paul Halmos y bueno, yo dije ahorita artículo, pero en realidad es una plática que él dio, si no me mal recuerdo, como en un congreso o algo así. Y bueno, en esa plática, él da una frase por ahí en donde inicia diciendo justamente que la mejor forma de aprender es hacer y la peor forma de enseñar es hablar. Y esta frase a mí me gusta muchísimo porque me parece que es de la premisa que partimos para los talleres y con la que me gustaría como retomar un poco también lo que planteaba ahorita la profesora Xochitl en su plática, con este método que ella mencionaba del 3V, ¿no? O las 3 significados de la variable. Es que me parece que al final de cuentas seguimos cayendo en la idea de que para enseñar tenemos que hablar, tenemos que como profesores explicar lo que se tiene que hacer o explicar el concepto, en este caso explicar el significado de las letras, decirle al alumno que es una incógnita, decirle al alumno que esta letra es una variable o decirle que esta letra, en este caso, es ahora sí representa entonces una incógnita o ahora sí representa una variable, etc. Entonces lo que hacemos es terminar explicando, pero el alumno al final de cuentas no hace. Y entonces me parece que esto nos lleva a justo toda esta problemática de que en el bachillerato los alumnos pues memorizan y aprenden cosas pues porque el profesor me lo dijo, pero no aprenden porque ellos hicieron. Y entonces, bueno, ahorita escuchando la plática yo me quedé pensando como en, ¿por qué necesitamos que el alumno identifique que la letra en ese caso es una incógnita o que la letra en ese caso es una variable, en el sentido de que me lo diga? Más bien creo que deberíamos generar en él la necesidad
de reconocer, o sea, que él solito pudiera decir qué uso le va a dar a esa letra, sin necesidad de que diga si es el tal o tal concepto, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de ahí, como premisa les decía, bueno, esta es nuestro punto de partida para los talleres, donde entonces lo que queremos es que el alumno haga, ¿sale? Y bueno, entonces el taller pensado como una estrategia es pues vamos a considerar como un espacio-tiempo en donde donde se da la vivencia, la reflexión y la conceptualización como una síntesis, ¿no? Del pensar, el sentir y el hacer. Bueno, esta es una frase de González, quien define tal cual lo que sería el taller. Igual esta es una parte de donde nace la idea de los talleres. Y nosotros entonces es que el taller sirva como un instrumento para estimular la investigación dentro del ámbito educativo y que sea de forma colectiva, es decir, que se trabaje entre grupos, ¿no? Los alumnos con sus pares. Entonces, lo que vamos a buscar es que en el taller se integre la parte teórica con la parte práctica, de tal forma que haya una interrelación entre el conocimiento y la acción del alumno. Y bueno, por ahí les puse una frasecita de Uriarte, que nos dice que, bueno, el taller en el nivel medio superior y superior va a posibilitar integrar la práctica y la teoría, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros el taller tiene como parte fundamental el diálogo. Entonces, si se dan cuenta, esto va justo en contraposición con esta idea de que el profesor es el que tiene que hablar, porque la interacción entre el docente y el alumno se da mediante el diálogo y entonces el conocimiento se va a construir a partir del mismo y de la experiencia que tenga el alumno, no de lo que le diga el profesor. Entonces aquí caemos en la parte donde la pregunta va a ser un punto de partida fundamental, es decir, lo que hace el profesor, en lugar de explicar o exponer, es preguntar. Y lo que va a buscar es que el alumno también pregunte, se pregunte a sí mismo, pregunte a sus pares y que respondan entre ellos, ¿no? Y también se vale pues que pregunte obviamente al docente. Entonces, al final, el trabajo que se busca es que sea en un ambiente abierto, participativo, y donde estén de manera colectiva cuestionando lo que es su entorno. Esta parte de la metodología del taller, esta es la base, digamos, de donde nosotros partimos, que es de Arboleda, tiene como 4 momentos, y partiendo de ellos es que nosotros generamos nuestra propuesta, la cual contiene estos 4 momentos, pero le agregamos una primera que para es muy importante, que es la de la actividad recreativa. Cuando decía hace rato Xochitl que ya, por ejemplo, en el tema de coordenadas polares, lo que buscaba era una actividad detonante, bueno, justamente de ahí partimos nosotros, ¿no? La idea es plantearle al alumno una actividad que sea suficientemente atractiva, que le permita generar un ambiente agradable y de confianza, y a partir de ella plantear un primer cuestionamiento a resolver. Entonces, una vez que se hizo ese primer cuestionamiento, viene el periodo en donde el alumno va a organizar, va a examinar la información que se le presenta, y de ahí va a tratar de resolver o dar respuesta, ¿no? Entonces empieza el proceso del diálogo entre los docentes y los alumnos y se van presentando las distintas preguntas guía. Las preguntas guía se van dando en distintos momentos, no es que se les dé como el guión de resuelve 10 preguntas y ya con eso resolviste, ¿no? Sino más bien es que se forman equipos de trabajo entre los alumnos. Y algo que no había mencionado es que los talleres no los implementa solamente un profesor, sino los implementan de 3 a 4, voy a decir ahorita, facilitadores. Y entonces cada uno de ellos va pasando por un equipo distinto, va viendo el avance de los alumnos y ahí es donde se plantean las preguntas guías según el avance que ellos tengan, ¿no?
Con esas preguntas guía lo que se busca es que los alumnos vayan obteniendo sus propias conjeturas, sus conclusiones, y que a partir de ellas apliquen el conocimiento que ya tienen y que evalúen lo que ellos están proponiendo. De tal manera que llegáramos a un último punto en donde se genera ya el conocimiento nuevo y que pudiéramos incluso llegar a la parte de la formalización. Aquí voy a decir que nosotros en realidad en los talleres no hemos llegado a la parte de la formalización, y con formalización tampoco estoy pensando en la formalización matemática tipo licenciatura, sino más bien en la parte de, a lo mejor ya lo que mencionaba Xochitl, de darle nombre a los conceptos o a los objetos, y ya tratar de entonces dar como una estructura pues sí, más formal, donde ya esté más el uso del lenguaje apropiado dentro del trabajo, ¿no? A esto no hemos llegado por los tiempos que hemos tenido. Bueno, entonces, bueno, rapidísimo nada más, pues con estas preguntas lo que buscamos justamente es generar esto de los ambientes agradables, que los alumnos realmente estén interesados y que eso nos permita tener un aprendizaje más duradero, ¿no? Que no sea nada más como de repetición, sino que realmente los alumnos se puedan llevar lo que están haciendo más allá del aula. Ok. Entonces, bueno, con los chicos del seminario sí nos metemos a ver un poquito sobre qué son las habilidades matemáticas y, bueno, las diferentes teorías que hay respecto de ellas, pero bueno, ahorita nada más quería presentar como el general, donde lo que buscamos trabajar más en general en los talleres, pues es la parte del razonamiento y el pensamiento lógico, la argumentación, que no necesariamente es una argumentación formal, la forma en que el alumno comunica sus ideas, cómo construye los modelos dependiendo de la actividad que se le presente, y la resolución de problemas, ¿no? Al igual que la representación que hace de las situaciones que les mostramos. En todos ellos también buscamos, ahora sí que haya la búsqueda de patrones. De alguna forma, casi en todas las actividades, llevamos un poco al alumno a que vea si hay algún patrón a seguir y que cuestione esos patrones, ¿no? Y las representaciones visuales, así como el sentido numérico. Los últimos dos puntos, bueno, ya no los voy a leer, pero en realidad son los que hemos trabajado menos, sobre todo el de soportes de herramientas y cuando hablamos de herramientas tecnológicas, ¿no? Va. Entonces, bueno, lo que yo quería era platicarles más o menos, pues, qué es lo que hacemos, utilizando como ejemplo solamente uno, que es el de Matemagia, que propuso una alumna que se llama Emma López Mata, y en este taller lo que inicia justamente con un truco de magia, que eso es lo que sería nuestra actividad detonante, y hace el truco. Cuando lo hicimos de manera presencial, les hacía el truco a los alumnos, 4 o 5 alumnos, y bueno, ellos en realidad pues se dan cuenta de que sí hay algo, ¿no? Que, o sea, sí hay una magia detrás de lo que está haciendo ella, que de alguna forma los interesa y los intriga justamente y dicen, bueno, pues quiero saber cómo estás haciendo el truco, ¿no? Cuando ella presenta o hace el truco, obviamente se van tomando anotaciones en el pizarrón, y ahí entonces ella es que les planteaba la pregunta, ¿cuál es el truco detrás de la magia que hice ahorita? Entonces, en ese sentido, esa es la primera pregunta guía, cuando les pregunta a ellos, a ver, ¿cómo le harías ahora tú para hacer ese truco? Descubre cuál es el truco, ¿no? Y ahí es donde trabajamos o hacemos los grupos de alumnos y empezamos en la parte del proceso del desarrollo de habilidades. Todo este momento lo que importa es que ellos son los que van resolviendo, los que van, como les decía yo, van haciendo preguntas y van sacando conclusiones, de tal manera que los chicos o los facilitadores, cuando llegan a ver en qué van los alumnos, les plantean una nueva pregunta que los guíe a finalmente encontrar el truco, ¿no? Bueno, esta liga que puse de YouTube es porque ahora con la pandemia,
pues nos vimos en el dilema o en el cuestionamiento de que no íbamos a poder implementar los talleres de manera presencial como lo habíamos hecho el año pasado. Entonces, planteamos la posibilidad de hacerlo vía remota, así como a lo mejor lo estamos haciendo ahorita utilizando la Zoom y demás. Y entonces empezamos a ver qué podíamos adaptar utilizando videos y por lo menos de los 15 que habíamos propuesto, hasta ahorita adaptamos 7, tenemos 7 adaptados para que los pudiéramos ya dar así vía remota. Y de esos 7, pues todos hicimos un video introductorio. El video introductorio en sí es justamente la presentación de la actividad detonante y a partir de ahí viene ya todo el proceso de llevar a cabo el taller, así como les digo, vía remota, ¿no? También les comento que tuvimos la oportunidad de poner en práctica estos 7 talleres con algunos profesores que bueno, pues estuvieron con nosotros en un curso de estos interanual, donde justamente la idea fue trabajar la metodología con ellos, con la intención de que no sea nada más como algo que se quede en el trabajo de seminario para los chicos de la facultad, ¿no? Sino con la intención de justamente invitarlos a ustedes, los profesores, a que conozcan esa metodología y ver si en algún momento pues se animan a empezar a trabajar con ella también en sus cursos. La idea de esta metodología no es que sea que aplicaran un taller diario, ¿no? Y que ya todas las clases van a ser como un taller, sino más bien es que el taller les permite justamente generar todo este ambiente en donde se empieza a cuestionar el alumno lo que va a hacer, en donde se da esta labor investigativa de querer resolver algo. Y entonces eso me parece que abre muchísimo más el espacio para que después entonces cuando ustedes quieren ver el contenido, el alumno ya le encontró como, o ya vio a lo mejor la necesidad de aprender eso que se le quiere enseñar. Entonces por eso yo decía ahorita con la exposición que nos hizo Xochitl, que a mí me pareció muy interesante este trabajo de querer identificar los usos que se les dan a las letras y que me parece bastante importante que como profesores lo conozcamos, ¿no? O como decía Xochitl, que seamos conscientes de que existen esos usos, pero eso lo siento que es como, pues sí, para nosotros, ¿no? El docente. Pero para el alumno más bien es que ellos vean la necesidad de usar las letras, por ejemplo, y el significado que ellos le van a dar a esa letra que están utilizando para, o sea, como, ¿por qué voy a usar una letra y por qué necesito utilizarla, ¿no? Entonces, bueno, en este truco, por ejemplo, lo que se está trabajando en realidad tiene que ver más con los sistemas de numeración. Hacia allá fue que lo enfocó Emma. Tratar de que los alumnos vean cuál es el número mágico, digamos, eso que tiene que ver con sistemas de numeración y después incluso plantearles a los alumnos tratar de hacer el truco en otro sistema, ¿no? En otra base. Entonces, de esa manera tratar de llegar hasta el desarrollo y la parte generalizada del truco, que ya no nada más se quede como en el truco aritmético, digamos, los numeritos, sino que realmente pudieran ellos generalizar lo que se está trabajando. Y todo esto pues fue con base a las preguntas que se les va haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos buscando con estos talleres? Pues que justamente, como les decía yo al inicio, que los alumnos hagan matemáticas en el nivel bachillerato, ¿no? O sea, no es, me parece que siempre está como pues esta problemática entre que si lo que deben hacer es un montón de ejercicios y con eso estamos diciendo que están haciendo matemáticas, y me parece que no, en comparación de, a ver, más bien creo lo que cuando decimos que está haciendo matemáticas es cuando el alumno realmente está razonando, preguntándose por qué está haciendo lo que está haciendo, por qué va a seguir un camino, vamos a suponer que tenía un problema y por qué va a seguir ese camino y no otro. Ajá. Y que estamos muy acostumbrados a que como profesores les decimos, pues vamos a ver sistemas
de ecuaciones lineales, ¿no? Y los distintos métodos. Y les pedimos que resuelvan el sistema de ecuaciones lineales por el método A, y luego por el método B, y luego por el método C. O sea, ya hasta les estamos diciendo cómo lo tienen que resolver. Ni siquiera les estamos dando chance de que ellos decidan cómo lo quieren resolver, ¿no? Entonces, por eso es que yo planteaba al principio el problema de esta transición es que lo que les pedimos en bachillerato es que repitan, mientras que lo que les pedimos en licenciatura es que piensen. Y me parece que ahí es donde está esa como brecha enorme, ¿no? Entre uno y otro, y que deberíamos empezar a, pues, a cortarla, buscando que también entonces en bachillerato, pues, los alumnos piensen y darles esa oportunidad de que ellos propongan cómo quieren resolver un problema. Y en alguna vez, en alguna plática, también creo que Paco era el que mencionaba, bueno, plática entre nosotros, ¿no? Que decía, bueno, es que ciertamente hay un problema muy importante pues, con los tiempos, porque ustedes tienen que cumplir con programas y los tiempos, ¿no? Y tienen ahí como los tiempos muy limitados, pero él decía, bueno, claro, lo decimos de nuestro lado, ¿cuál es el problema de que no se vieran todos los contenidos, ¿no? Tal cual. Y yo también me quedo como diciendo, es que yo creo que, y Xochitl lo decía también, segmentamos tanto que al final queremos ver todo segmentado. En cambio, a lo mejor hay maneras de que una sola actividad nos permite abarcar varios temas, aunque no estén en el orden que propone el programa, ¿no? Que nos permite vincular justamente los temas entre distintas unidades a lo mejor, y entonces podemos abarcar nuestro contenido sin necesidad de haberlo segmentado. Entonces, bueno, la idea después de estos talleres es justamente partir más bien como de la habilidad y del hacer del alumno hacia el contenido, ¿no? Y no al revés, como de me pienso en el contenido y luego veo qué habilidad desarrollo. Bueno, esa es la propuesta y pues a la que los invito que a ver si nos apoyen, dejándonos ingresar a sus aulas y por supuesto pues son bienvenidos también si en algún momento quieren participar ya sea como observadores o como facilitadores activos ahí también, pues estaría muy, muy padre, ¿no? Entonces, bueno, aquí les puse algunas de las preguntas guía que plantea Emma, que son como las principales. Pues no me voy a detener en ella por el tiempo, me parece. Pero bueno, las preguntas justo van con la intención de que el alumno vaya viendo los patrones que se dan en el truco de magia, que vean la relación que existe entre las cifras que se dan y las que los alumnos les toca dar, y que al final logren ellos entonces escribir esto matemáticamente, hacer una representación matemática y que lo lograran generalizar, ¿no? Esa es como la intención final. Bueno, y entonces robándole otra frase a Halmos, él decía, un buen maestro desafía, pregunta, incomoda, irrita y mantiene altos estándares, ¿no? A mí me parece que eso es lo que deberíamos hacer, pues. O sea, desafiar a nuestros alumnos, preguntarlos, incomodarlos, sí hay que incomodarlos. Me parece que cuando hablamos de que la transición, facilitar la transición, no es que les hagamos la vida fácil, sino es más bien darles las herramientas para que cuando lleguen a la universidad puedan ellos, por eso decía yo al principio, decidir permanecer, ¿no? O sea, que a pesar del obstáculo, que a pesar de que me dé cuenta de que hay algo que no me está saliendo, que no sé cómo atacarlo, decida quedarme ahí para a ver cómo le hago, ¿no? Y que explore en este ver cómo le hago. Pero entonces eso tendremos que hacerlo desde bachillerato. Y lo dejo ahorita, pues hasta aquí, pero pensando en que esto no es nada más para los alumnos que van a matemáticas, porque incluso cuando yo estaba planeando la presentación, dije, bueno, sí me van a decir, o me podrían decir, no, bueno, sí, pero estás pensando en los alumnos que van a la carrera de matemáticas. Y sin embargo, mi respuesta es no, porque creo que esto lo que hace es justamente que los ciudadanos seamos críticos.
Entonces necesitamos que no importa qué carrera estemos, nuestros alumnos sean críticos, que tengan esas habilidades para que ellos también incluso nos incomoden a nosotros como profesores. A mí me parece que está, o sea que es muy, no sé qué palabra utilizar, como muy enriquecedor cuando los alumnos nos incomodan a nosotros también. Cuando ellos nos hacen preguntas que nos dejan pensando en el chin, pues ¿cómo te lo respondo? ¿Cómo le hacemos? Y entonces pues también nosotros busquemos la forma de responder al alumno, ¿no? Y no que nos quitemos pues de esa idea de que yo lo sé todo y el alumno va a aprender, ¿no? Porque no necesariamente pues, sucede de esa manera. ¿Sí? Y pues ya. Con Muchas eso, gracias, Tania. Gracias. Muy bien, Tania. ¿Algún comentario rapidísimo? Hay una pregunta en el Yo. chat. Sí. Sí, adelante. Una pregunta de Hugo, que dice que cómo se puede participar. Bueno, mira, ahora es que en principio, ya ahorita justamente los chicos del seminario que estamos llevando ahorita, estamos ya haciendo las pruebas como lo que llamamos nosotros nuestra segunda ronda de pruebas de los talleres, y nuestra idea es poder implementarlos con los alumnos pues en una o 2 semanas, ¿no? Entonces, ahí está la primera invitación. Si alguno de ustedes, ahora sí que nos hace el favor de prestar unos alumnos, todo va a ser en línea, obviamente. Así es como empezamos este semestre, preparando talleres para que se lleven en línea. Y entonces, pues ahora sí que ahí más bien que me digan si alguno está interesado, pues para ponernos en contacto y ver horarios y ver pues qué chicos sí también quisieran participar, ¿no? En principio pueden ser alumnos de cualquier grado. De hecho, la vez que lo implementamos en Prepa 4, tuvimos así los grupos como revoloteados, ¿no? Y les voy a confesar que al principio nos preocupaba porque pensábamos nosotros que algunos talleres iban solo para alumnos de sexto, ¿no? Sexto año. Y fue una sorpresa bastante grata que nos dimos cuenta que a veces los alumnos de cuarto grado resolvían con mayor facilidad ciertos problemas o ciertos acertijos porque están como menos viciados justamente de toda esta repetición, ¿no? Es que ya me dijo cómo tengo que hacerlo. Y entonces había veces que los de cuarto lo hacían como, no voy a decir mejor, sino con mayor flexibilidad, ¿no? Apertura a resolver los problemas. Entonces, bueno, ahorita estamos pensando en alumnos no importa de qué grado, la idea más bien es formar los grupos para que puedan asistir los chicos, ¿no? Esa sería la primera. Y pues la segunda, Hugo, pues si están interesados en ver más bien cómo organizamos esto de los talleres, pues la invitación es para que ingresen al seminario. Igual pueden ser como oyentes, observadores, como ustedes prefieran. Y bueno, también en algún otro momento, pues a mí me gustaría seguir dando esta parte de hacer los talleres, pero ahora con ustedes, ¿no? O sea, que sean ustedes los que generen los talleres para que los pudieran implementar con sus alumnos. Tania, ¿tienes ahí otra pregunta? ¿El profesor Olivares? Sí, así es. Gracias. Buenas tardes. Me parece sumamente interesante la propuesta, pero a la vez me pregunto, ¿por qué limitarlo a bachillerato? ¿Por qué no extenderlo hasta secundaria? En particular, yo tengo grupos de primero y de segundo en iniciación y me parecería una aportación muy valiosa tratar de llevar estas actividades a esos niveles, sobre todo en las condiciones que estamos ahora, porque resulta que bajita la mano, los papás de los niños también están tomando la clase. Sí, claro. En la discusión. Entonces, sí, me gustaría platicar acerca de ello, si es posible que hagamos algo en segundo o en primero. Sí, pues, bueno, yo creo que sí, creo que hay varios talleres de los que tenemos que sí podrían aplicarse con chicos de secundaria, y creo que también sería bastante interesante para ellos. Sí, con mucho gusto. Muy bien, muchas gracias. Espero que intercambiemos datos. Sabes, Manuel, muchas gracias. Sí, Paco. ¿Algún otro? Hola, sí, oye, a ver, Paco, a ver. a ver,
Me gustó mucho tu plática. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y pues sí, hemos trabajado en eso mucho tiempo, pues todos los que estamos en esto. Y yo siento que siempre ha habido una contradicción entre esa forma y lo que exige el programa. Ajá. Entonces me parece padrísimo lo que están haciendo. Por cierto, los talleres cuando van a la prepa son alumnos voluntarios. No, son los alumnos que están en el seminario. No, pero los de la prepa. Los niños sí. de la prepa. Bueno, en primer lugar nosotros lo que dijimos fue alumnos que quisieran ir, ¿no? Pero el año pasado, pues ahí más bien fueron los propios profes quienes se encargaron de juntar ahora sí que a los alumnos de fuera, ¿no? Creo que por ahí había como alumnos que iban muy mal y entonces fue como, pues vayan ustedes para tratar de reponer algo, ¿no? Ahí. Pero ahí, bueno, creo que Patti es la que puede explicar mejor cómo se hizo la selección. Lo pregunto por esto, porque yo creo que desde este seminario, sí es una actividad por fuera de los programas, por fuera de los salones y una actividad voluntaria de los chavos. Creo que desde este seminario sí podríamos organizar que se hiciera un seminario en cada prepa. ¿Sí? Desde luego que tendríamos que trabajar no con los alumnos, sino con los profesores para que ellos a su vez lo den, pero creo que es algo que podríamos hacer muy bien, ¿no? Okay. Y creo que le daría además mucho sentido a esta reunión, ¿no? Que nos pongamos a preparar cosas para que podamos hacer talleres con los chavos, ¿sí? Si están de acuerdo, yo creo que podríamos comenzar a organizarlo. Y bueno, es una propuesta, ¿no? Que, digo, ya sea, ahorita es más difícil por la condición pero yo creo que podríamos darnos unas vueltas a las prepas y trabajar con los profes. Con los profes, a lo mejor con los profes sí por computadora, pero darles elementos para que ellos organicen en sus escuelas algo así como pues lo que había hace muchos años que eran clubs de matemáticas o seminarios voluntarios o como quieran llamarle. Yo creo que podría funcionar muy bien. Y otra cosa que quisiera decirles, no sé si me están viendo, pero salió un libro padrísimo que tiene muchas ideas para hacer talleres de este tipo. Lo publica el Instituto de Matemáticas, hecho por dos jovencitas muy abusadas y muy emprendedoras. Se los enseño, no sé si lo puedan ver. Se llama... Sí. No, ya, a ver, ¿qué? Por la senda de los círculos. ¿Por la senda de los círculos? Por la senda de los círculos. Lo publica el Instituto de Matemáticas y son una serie de ideas para talleres de este tipo que propone Tania. Está muy bonito el libro y tiene actividades muy bonitas. Entonces échenle un ojo cuando lo puedan conseguir. Ahorita tal vez sea medio difícil, pero no sé si el libro es muy, muy bonito. ¿En línea, Paco? ¿Mandé? ¿No lo habrán subido en línea? Digo, yo también lo tengo físicamente, pero no sé si a lo mejor ya del instituto hicieron ahí como el esfuerzo de subirlo en línea. Pues habría que preguntarles. Habría que preguntar, ajá, a lo mejor sí. Sí, a lo mejor lo hicieron, sí. Ajá. Bueno. Oye, pues eso, Paco, lo tratamos el martes que nos veamos. Pues podemos ver a mí me parece magnífica la idea. Sí, me parece muy bien. La iniciativa de Tania, excelente. Digo, sí, coincido. Me tengo pues que ya lo dijiste tú. un segundo. Sí, claro. Ya lo dijiste, todos los que estamos aquí coincidimos en esa idea y en la camisa de fuerzas que a veces sentimos en que se convierte ¿cómo se llama? El programa. Pero bueno. Yo quisiera hacer rapidísimo una precisión, por favor. Sí, muy, muy rápido, que justamente tiene que ver con lo que decía Tania, y es que este modelo que les presenté hoy es precisamente para los profesores. No se trata de que el chico diga, ahora es una incógnita, ahora no, sino que de hecho no se trata de enfocarse en los conceptos, sino en lo que se puede hacer con los objetos matemáticos, ¿no? Es decir, priorizar
la fenomenología, ¿no? Priorizar lo que se puede hacer sobre el concepto. Entonces, sí, no se trata de que el chico diga, sino que el profesor sepa qué tipo de problemáticas de pronto puede enfrentar un alumno cuando ve un cierto problema, ¿no? Nada más. No, yo creo, ¿Puedo decir Suchi, a mí algo? me gusta, pues, perdón que a lo mejor alguien quiere decir algo más. No, a mí me pareció muy bien lo que presentaste, porque nos muestra a personas como yo, pues, que estamos interesados en esto, pero que no hemos hecho la reflexión en esa dirección, nos muestra rápidamente un aspecto del problema, ¿sí? Es decir, de cómo el estudiante. Pero también es cierto que, insisto yo en mi punto de vista, en que también, y eso es lo que, y para eso nos los muestra, para ver cómo podemos evitar ese tipo de cosas, ¿no? O resolverlas o avanzar. Y la idea para mí es que tenemos que dar una visión más integral, es decir, que vean el problema los muchachos de una forma integral, de modo tal que todos esos no son más que diferentes instancias de la misma cuestión, ¿sí? Eso es lo que falta. ¿Cómo hacerlo? Esa es la cuestión, ¿no? Pero yo creo que por ahí es como va, ¿no? ¿Sí? Es decir, son varios aspectos. Uno es, según yo, es que a través de que el pensamiento y el enfoque lo demos de una forma más integrada, y entonces eso nos lleva al problema de cómo lograr eso. ¿Está bien? Pero me gusta, pues, porque son problemas que tenemos que ver que están ahí y que ver cómo los enfrentamos. Clara, querías, perdón. Yo. Si se acuerdan, cuando todavía estábamos en la modalidad presencial, hubo varios círculos, sí, soy Gina, hubo varios círculos matemáticos en la prepa 4, que fueron chicos de la facultad, Anastasia, Quique, y varios chicos, y se hicieron 2 círculos matemáticos. Bueno, pues esos círculos ellos escogieron precisamente actividades de las que vienen en el libro que mostró Paco. Entonces, no sé si Patti pudiera averiguar pues, los chicos cómo les fue, ¿no? Creo que estuvieron contentos, pero a lo mejor sí nos podrían decir algo, ¿no? Porque vieron, pues, todas las actividades que escogieron ellos fueron de ese libro. Sí, bueno, estuvieron tan contentos que acuérdate que lo planeamos para un segundo taller y después había todavía lista de espera para un tercero, que ya no se pudo realizar, ¿no? Eso y con Galleto también para lo de las Olimpiadas, ¿no? Sí, quedaron inconclusas varias cosas. Yo lo que quisiera decirle a todos los profesores es que todas estas cosas de los talleres de Tania, los círculos y varias actividades que se hicieron en Prepa 4, pues eran como piloto para llevarlos a los otros planteles. Eso se tenía programado cuando estábamos en el plantel 4, esa era la idea, ya estaba hablando con el doctor Falconi, con Gina en su momento, pero bueno, sí está pensado para hacerse. Recordemos que tenemos que tener cuidado porque nuestros alumnos son menores de edad, y si no podemos grabar sesiones, etcétera, hay que cuidar mucho el protocolo cuando estamos con ellos. Entonces no podemos decir, sí me interesa, vente conmigo, ¿no? Sino que hay que avisar a las autoridades y seguir ciertos lineamientos que ellos nos tendrán que decir. Entonces, sí es una bonita iniciativa, pero pues sí hay que organizarla bien, ¿no? Gracias. Sí, doctor. Muy bien, Pati. Está bien. No, yo la vemos el martes, ¿no? Porque sí, yo le iba a decir a Paco eso, que ya habíamos lo que ya dijo Gina, pero es que ya habíamos empezado por ese lado. Ahora, lo que sí, a ver, acabas de decir algo que yo no tomaba en cuenta, lo de la grabación de las sesiones. Ese mismo problema tendré con mis estudiantes en la licenciatura, porque yo en automático estoy grabando las sesiones y las estoy subiendo para que ellos las vean, pero no me había preguntado esa cuestión que estás diciendo tú. ¿Será que tenga ese mismo problema? No, porque son mayores de edad. Ahí más bien lo que tú tienes que hacer es preguntarles a ellos que si están de acuerdo, ya, con que estén de acuerdo ya. Y como tienen la posibilidad de apagar la cámara, pues la pueden apagar sin mayor problema, ¿no? Si no están de acuerdo, la apagan. Bueno, ok, está bien. Qué bueno que me lo viste, porque la verdad no, ni por aquí me había pasado
esa cuestión. Ok. Bueno, pues lo vemos, Paco, Pati, nos vemos el martes, ¿no? Ajá, a las 12. Y ahí ya vamos a ver esta cuestión, profes, y a ver si podemos fortalecer esta colaboración académica que yo creo que va muy bien. Y que tenemos mucho entusiasmo y ánimo para seguir. ¿Ok? Gracias. Yo nada más les digo, por favor, que se anoten en el Excel para sus participaciones en el seminario con el tema que vayan a abordar. Puede ser cualquiera que quieran compartirnos. Y en la próxima semana, no, dentro de 15 días, sigue Roberto y a Sandy le tocará hasta entrando. Hasta regresando. Ok. Nos vemos. Muchas gracias a todos. La próxima es el 3 de diciembre. Un abrazo a todos, que les vaya muy bien. Perfecto. Hasta luego a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, Bye. hasta luego. Bye, bye. Saludos a todos. Nos vemos. Bye. Bye bye. Sale. Manuel, entonces el martes es la reunión de nosotros, ¿verdad? ¿O Sí, es sí, sí. para- El martes y va a ir Pati. Pati va a estar con ok, nosotros ok. Pati perfecto. nos va a acompañar también. para definir qué sigue justo. y otras cosas. No, Bueno, pues y justo esto de ya los también, talleres, ¿no? Sí, ¿Sí? también. Puede ser de los talleres. Exacto, y esto que ya Ok. que queremos Que se organizar, mencionó ¿no? ahorita, ¿no? Ok. Sí, para que Del grupo también- aquí nuestro, ¿quiénes estuvieron hoy, Estuvo Estuvo, Gina, bueno, estuvo Paco, Gina, Giselle. Paco, Gina. Giselle, Paco, Gina, Jesús también estuvo por aquí. Por aquí. Jesús, el de Veracruz. Faltaron Víctor y José. Y José. Bueno, Ok. les doy una mala noticia para la ciencia, o no sé si para la ciencia, pero Jorge Flores, para los que conozcan, director alguna vez, creo, del Centro de Ciencias Físicas, Físico, ajá. físico, sí, acaba de fallecer. No me digas. Sí. Bueno, pues ya, es una mala noticia, nada más se la quería compartir. Bueno, Clara, ¿cómo va? ¿Todo bien? Sí. Sí, estamos Oye. esperando, ¿verdad? Esperando. Sí, no hay noticias. No tiene nada. Bueno, ¿Sabes Manuel qué y es? Clara. O sea, oigan, de todas maneras están haciendo las reuniones del Zoom. ¿Cómo? De todas maneras sí se están haciendo reuniones. Porque No. yo no, ¿verdad? Ah, No. no. Ah, ya. No, Dije es que yo. ya no podemos hacer nada. Ya no podemos hacer nada. Yo estoy Ajá. aquí de A nombre colada. del Zoom ya no podemos hacer nada. Ah, ok. Sí, Ok. lo que podemos hacer es a nombre todavía estás grabando, Clara? de nosotros, ¿eh? ¿Cómo? Para la grabación.